¿Se imaginan un mundo donde nuestra comprensión de los genes se hubiera quedado estancada, atrapada en el pasado? ¿Qué tal si nunca hubiéramos descubierto que los genes se pueden mover y cambiar? Esta era la realidad antes de Barbara McClintock, una genetista visionaria, que se atrevió a desafiar las ideas científicas de su época. Su incansable búsqueda del conocimiento la llevó a un descubrimiento revolucionario que cambió el mundo de la genética para siempre. La historia de McClintock no comenzó en un laboratorio moderno, sino en las calles de Hartford, Connecticut, donde nació en 1902. Nadie imaginaba que esta joven, con ganas de aprender y un espíritu fuerte, se convertiría en una pionera de la ciencia. Desde pequeña, Bárbara mostró un gran interés por la naturaleza. Le atraían sus secretos y maravillas. Esta pasión la llevó a la Universidad de Cornell, donde descubrió su amor por la botánica y la genética de las plantas. Fue en la universidad donde empezó a descubrir los misterios de la herencia. En Cornell, Bárbara estudió los cromosomas, esas partes pequeñitas de las células que llevan la información genética. Era muy inteligente y buena en el laboratorio, lo que la hizo destacar entre sus compañeros. No solo quería observar, quería entender cómo funcionaban los genes, el lenguaje de la vida. Trabajando con maíz, McClintock hizo un descubrimiento muy importante en la década de 1940. Vio que partes de los genes se movían dentro de un cromosoma, e incluso entre diferentes cromosomas. Antes se creía que los genes no se movían, que estaban en fila como cuentas en un collar. A estas partes de los genes que se movían les llamó genes saltarines. McClintock descubrió que estos genes saltarines no solo estaban ahí, sino que hacían que los genes funcionaran de diferentes maneras y cambiaban cómo se veían las plantas. Una semilla de duda en la comunidad científica. Aunque su descubrimiento era importante, muchos científicos no le creyeron a McClintock. Sus ideas eran nuevas y difíciles de entender. Algunos pensaron que sus resultados eran errores, pero McClintock no se rindió. Siguió investigando y escribiendo todo lo que observaba para probar que tenía razón. Ella creía en su trabajo y eso la ayudó a seguir adelante. El reconocimiento florece. En las décadas de 1960 y 70, con los nuevos métodos para estudiar las células, los científicos comenzaron a entender lo importante que era el trabajo de McClintock. Al estudiar cómo se heredan las características, encontraron los genes saltarines en muchos seres vivos, demostrando que McClintock tenía razón. En 1983, McClintock recibió el Premio Nobel de Medicina, un premio muy importante por su descubrimiento. Este premio reconoció su trabajo con los genes saltarines y la convirtió en una figura muy importante para la genética. Los frutos de su trabajo. Un legado en la ciencia. El descubrimiento de los genes saltarines cambió cómo entendemos la genética. Su trabajo nos enseñó que los genes cambian constantemente gracias al movimiento de estos elementos. Este descubrimiento fue muy importante para la medicina, la agricultura y cómo entendemos la evolución. En medicina, los genes saltarines están relacionados con enfermedades como el cáncer. Entender cómo funcionan estos genes es importante para curar enfermedades. En agricultura, los genes saltarines se usan para que las plantas den más frutos y sean más resistentes a las enfermedades. Una inspiración duradera. La historia de Barbara McClintock nos enseña a no rendirnos, a creer en nosotros mismos y a ser curiosos. Aunque muchos no le creyeron, ella siguió investigando y cambió la ciencia para siempre. Su ejemplo inspira a muchos científicos y nos recuerda que para aprender necesitamos ser inteligentes y valientes para defender nuevas ideas. McClintock nunca se rindió. Su historia es como una luz que guía a otros científicos a ser curiosos y a cuestionar lo que ya se sabe para que ellos también puedan cambiar el mundo. Únete a nuestro canal para más historias inspiradoras y descubre cómo la ciencia sigue cambiando.